Muy buenas tardes, de nuevo la hora feminista, una hora en la que vamos a reclamar porque estamos hartas, muy hartas, de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de nacer mujeres, porque estamos muy hartas de tener que escuchar que tenemos que cerrar las piernas por el hecho de ser mujeres. Por eso hoy en esta agenda feminista queremos hablar de la violencia machista o de la violencia contra las mujeres. Y como siempre tenemos a las mejores mujeres que nos van a ofrecer su punto de vista, su testimonio y su lucha diaria, que es la lucha de todas y por todas en esta sociedad. Y os la voy a presentar, por supuesto, claro que sí. Además, muy intergeneracional el programa que tenemos hoy. Enar Sastre, muy buenas tardes, bienvenida compañera. Tardes. ¿Cómo te presentamos? Más bien tú, dinos quién eres, a qué dedicas, no el tiempo libre, pero las 24 horas del día. Bueno, yo he ejercido como enfermera en salud mental. He trabajado 25 años en el Hospital del Niño Jesús, en formación de enfermeras y de auxiliares, y luego la otra mitad de mi vida profesional en un centro de salud. Los últimos años he formado parte de una estrategia que se hizo aquí en Madrid, como en otras comunidades autónomas, para formar a los profesionales sanitarios para que detectaran a las mujeres en los centros de salud. Así que he sido y sigo siendo formadora en violencia contra las mujeres. Y en tus horas libres, además, activista, feminista, que lo decirlo de activista y feminista creo que va en el pack. Sí, yo siempre digo que tengo dos grandes pasiones en la vida, que soy muy privilegiada, porque he disfrutado muchísimo en la atención en el sistema sanitario y ahora vuelvo a disfrutar mucho con la protesta y la propuesta, porque siempre en nuestras organizaciones decimos que en el activismo hay como dos patas. Una es la protesta en las calles y también mi organización, que es el Fórum Feminista de Madrid, que está a su vez encarnado en el Fórum de Política Feminista, que es una organización que va a cumplir 33 años. Hacemos propuestas en toda la agenda feminista y en este caso en la violencia. Así que desde hace 5 años que me jubilé, pues dedico todo mi tiempo, toda mi energía, toda mi resistencia y todo lo que sé a la causa de las mujeres. Que no es poca, ¿no? Y a su derecha tenemos aquí a otra batalladora nata, feminista allí donde esté. Bueno, es coautora de este libro que os he enseñado antes, Cierre usted las piernas, la cultura contra la violación, Rosa Márquez, Marta Jaénes, que no ha podido estar aquí, pero tú también eres su voz. Además, has hecho un documental que yo creo que lo ha visto medio España, pero como queda la otra mitad de España, yo quiero que lo presentes tú para que lo vean. ¿Y cómo se llama? Se llama ¿Qué coño está pasando? Y se puede ver en Netflix. Lo estrenamos a finales de 2019 y nada, lo tenéis ahí en la plataforma. Bueno, aprovecha por favor, esta es tu casa, cuéntanos. Pues nada, eso os cuento, que también soy activista feminista y encantada de estar hoy aquí contigo y con Enar. Bueno, después de estas presentaciones, porque también creo que tenemos que relajarnos un poco, ¿no? Ante todo esto que nos pasa todos los días, que nos hace estar hartas y cansadas, y ya a veces no encuentra el calificativo, ¿no? Contra la violencia que sufrimos, que es demasiada, ¿no? Que recientemente se ha celebrado una fecha como es el 25 de noviembre, hemos llenado las calles, pero no solamente tenemos que llenar las calles, sino sobre todo llenar la agenda feminista, llenar la agenda en la política, y la política no solo la alta política, sino la de las casas, en el salón de casa que empieza todo, ¿no? Enar, y también ¿cómo podemos definir un poco esto que nos pasa y que parece que no le importa a nadie, pero que no solamente acaba con la vida, sino hasta que se acaba con la vida en muchos casos, desgasta totalmente la vida de la mitad de la población, de las mujeres, ¿no? ¿Cómo defines la violencia machista, la violencia contra las mujeres, Enar? Sí, yo creo que está mejor definido la violencia contra las mujeres, y es así como en Beijing en el 95 y los organismos internacionales lo definieron. El problema es que luego en la ley, bueno, no es cuestión de entrar en por qué se puso la idea del género, ¿no? Pero también nosotros en el manifiesto del 2015, cuando organizamos la gran manifestación contra la violencia, hablamos de terrorismo machista. Y yo recuerdo que aquello fue un gran debate y tuvimos que ir a los estudios de por qué se definía terrorismo machista. Bueno, pues hace como un mes o un poco más
el Europarlamento ya lo ha definido como terrorismo machista contra las mujeres. ¿Por qué? Porque aunque sean muy pocos hombres los que asesinan, en estos últimos años las cifras de los asesinatos, solo de los que entran en la ley, se han estabilizado. Que afortunadamente a partir del 2022 ya entramos en contabilizar. Eso es. Porque cuando nosotros programamos la gran manifestación, la alarma eran 77 mujeres asesinadas, de parejas o exparejas, ¿no? Y ahora se han estabilizado. Claro, esto supone que 40, 50 hombres matan. ¿Pero por qué llamamos terrorismo? Porque la mayoría de las mujeres estamos hartas de estos asesinatos. Y si nos metemos con la violencia sexual, ocurre lo mismo. ¿Cuántos son los violadores? Pero todas las chicas jóvenes cuando salen tienen miedo. Así que el concepto de terrorismo viene muy bien a esto, porque produce miedo en todas las mujeres. Y por eso, aunque sea una palabra dura, hay que hablar de terrorismo machista, porque nos tienen los hombres, los pocos hombres asesinos y violadores, controladas a todas. Nosotros logramos visibilizar la violencia con el tema de Orantes, ¿verdad?, cuando salió en la televisión, y luego a partir del 2014 muchos países de Latinoamérica llenaron las calles, o sea, dijeron a la población: esto no es un tema individual, esto no es un tema de pareja, esto es un tema que tiene que asumir toda la sociedad. Así lo entendimos nosotras como feministas cuando organizamos la gran manifestación del 2015. Dijimos, es una cuestión de Estado, y una cuestión de Estado se define por aquel problema importante que la ciudadanía y los partidos políticos tienen que asumir. Y en nuestro manifiesto, yo recuerdo que decíamos, se tienen que implicar toda la sociedad, los medios de comunicación, los sanitarios, toda la población tiene que entender que esto es un gravísimo problema. Y así lo definió también Europa, como una cuestión de Estado. Durante todo este tiempo, la plataforma 7N, donde mi organización estaba trabajando junto con otras organizaciones, hemos estado trabajando estos 6 años, desde la gran manifestación, esa plataforma, una plataforma nacional, pero algunas compañeras consideraron que no tenía que continuar porque ya el objetivo de la gran marcha ya se había conseguido. Pero aquí en Madrid, las organizaciones que formábamos la plataforma dijimos, el manifiesto con todos estos puntos no se ha logrado, así que nosotros vamos a seguir trabajando. Y durante estos años hemos estado incansablemente trabajando en la protesta en las calles, con muchos temas, con el Tribunal de Mujeres que hicimos, con el Pacto de Estado, nos implicamos muchísimo, luego si queréis hablamos de cómo está el Pacto de Estado. En fin, y los políticos tienen muchas propuestas encima de la mesa de las organizaciones feministas, porque las feministas, no solo las activistas, las que están trabajando, escuchando a las mujeres, las profesionales, las que están en las organizaciones, tienen muchísima información. Y todas consideramos que esto es un tema estructural, que tiene que ver con la desigualdad. Hay una coincidencia conceptual en la violencia, pero no solo en España, sino en todo el mundo. Es ahora cuando algunos partidos que nunca hubiésemos podido imaginar el negacionismo de la violencia, que firmaron en su día el Pacto de Estado también. Claro. O sea, yo siempre utilizo este símil. Estamos en un muro de hierro, ahora estamos en 2 muros de hierro, uno es el negacionismo y otros partidos confundiendo el sexo y el género, y bueno, no nos vamos a meter ahí con todo lo que va a suponer esto si se aprueban unas leyes, ¿verdad?, que va a ser difícil contar a las mujeres, en fin, todo este tema, ¿no? Rosa, qué importante el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje nos define y también conceptualiza la sociedad en la que vivimos, y la palabra terrorismo todavía sigue causando sobre todo un poco de miedo incluso, y sobre todo a los hombres, ¿no?, que dicen, no, pero yo no.
el not all men, ¿no? Bueno, siempre están con el not all men, es lo que decía Enar, efectivamente los hombres que asesinan, los hombres que violan, son una minoría, eso está claro. Pero lo cierto es que esa minoría ya ha matado a más mujeres que todo el terrorismo de ETA en todos los años que estuvo en activo una banda terrorista. Entonces yo creo que es lógico que hablemos de terrorismo machista, porque es así como lo percibimos y es así como lo sentimos las mujeres, ¿no? Ese miedo del que hablaba Enar cuando todavía volvemos a casa solas de noches, ¿no? Y es verdad que la ley fue un gran avance, pero es verdad también que la ley ni siquiera contempla todos los asesinatos de mujeres. Pues lo que hablábamos, ¿no? Estas chicas que vuelven a casa sola de noche y un hombre desconocido las asesina, las viola. Eso no se ha contabilizado, ¿no? Hasta ahora. Ahora empieza, por fin, parece que también lo consideramos, pero efectivamente es violencia machista y una violencia machista tremenda. Y yo creo que el problema también es que los asesinatos son la punta del iceberg. Pero para que un hombre llegue a matar a una mujer, sobre todo si es su pareja o su expareja, ha habido muchos otros tipos de violencia anteriores, ¿no? La violencia psicológica, que es la primera y que es muy difícil luego de demostrar en los tribunales, por ejemplo, cuando se denuncia violencia económica, violencia sexual, ¿no? Fíjate que prácticamente todas las mujeres que sufren malos tratos de sus parejas seguramente también sufren violencia sexual, y es un tema muy silenciado del que no se habla. Bueno, de hecho hay países en los que la violación dentro del matrimonio no se contempla como delito. Entonces, a partir de ahí hay muchos tipos de violencia, y para que nos llevemos la mano a la cabeza y digamos, pero por favor, ¿cómo un señor aparentemente normal, con trabajo, con familia o hijos, un día ha llegado, ha matado a su mujer, ha asesinado incluso a sus hijos, luego se ha suicidado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues es que hay muchos tipos de violencia anteriores y muchos otros tipos de violencia simbólica también, que no solo la ejerce ese señor, ¿no?, sino que se ejerce socialmente. Es un problema estructural, como bien decíais, muy complejo. Claro, esa apariencia de normalidad, ¿no?, que es un poco la coartada para que se siga permitiendo, porque realmente hay una permisividad cuando esto no cambia. Llevamos reclamando años y años lo mismo. Dejamos también, como tú bien has dicho, Ainar, el trabajo hecho incluso a las administraciones, que deberían de ponerse las pilas, ¿no?, lo siguiente, y no pasa nada, ¿no? Por eso esto de hartas, ¿no? Por eso hay que hacer una acción política desde la agenda feminista para impulsar, porque parece que si no movemos nosotras, el mundo sigue parado, ¿no? Y el mundo nos sigue maltratando en todos los sentidos. Sí, volviendo al concepto de terrorismo, claro, si nosotras logramos que los poderes públicos asuman este concepto, que va ligado también a los feminicidios, aparece como consecuencia de ello un tema importantísimo, que es la reparación. Porque claro, un tema que no estamos hablando en absoluto es qué está pasando con los hijos y las hijas de las asesinadas, qué está pasando con las familias. Entonces, lo mismo que en el terrorismo que nosotros hemos sufrido en España, ha habido reparación desde todos los puntos de vista, económico, la sociedad se ha en fin, queremos que se considere esto y empecemos a hablar también qué pasa con todos esos niños y niñas que se han quedado sin padre. Y que hasta hace muy poco ha habido una sentencia de un juez que obligaba a visitar al padre a la cárcel, habiendo matado a la esposa, a la madre. El argumento era, si algo de humanidad le queda a este hombre, que la desarrolle con su hijo. Bueno, esto es tan aberrante, ¿verdad?, que por eso hay que cambiar la idea. Y luego, yo creo que lo que está pasando ahora, respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros hicimos ese salto, ¿no?, con las grandes manifestaciones a nivel internacional y aquí, que había habido un gran éxito un año anterior con el Tren de la Libertad, y las activistas, las organizaciones de mujeres, cuando tenemos un éxito nos animamos, porque cuando estamos trabajando y vemos que no se mueve, es bastante triste a veces, ¿no? Entonces, lo que nos falta es que sea un sentido común universal la idea de la violencia contra las mujeres. ¿Qué significa esto de sentido común universal? Por ejemplo, es sentido común universal que los niños
y las niñas, aunque esté un país en crisis absoluta, tienen que formarse, no tienen que trabajar. Nadie se puede plantear eso, aunque venga una crisis. Bueno, pues esta idea universal de que la violencia contra las mujeres debe asumirse por todo el mundo es a donde tenemos que llegar, a lo que tenemos que aspirar las feministas, sabiendo que, vuelvo a repetir, que es un muro de hierro y que le estamos arañando, porque no todo el mundo está de acuerdo con la idea de la igualdad. No es cierto que todo el mundo esté de acuerdo. Recurrimos siempre a la estrategia de la formación. Ante la violencia machista, formación feminista. Sí, pero no. Sí, pero necesitamos otras estrategias también. Pues has planteado un tema muy importante que muchas veces se nos olvida, pero que debería estar al principio de todo, que son esos menores que están sufriendo violencia de género. En estos momentos 1.200.000 según son los últimos datos que tenemos. Y por eso quiero dar paso a nuestra compañera Alba Espósito, que está en el otro plató, porque además ha entrevistado a alguien que sabe mucho, a Elena Valenciano, presidenta de Fundación Mujeres, y le ha preguntado precisamente sobre este tema tan crucial que debería de estar y debería ser la vergüenza de todos y todas cuando nos olvidamos de los menores y las menores y de esa reparación de la que tú mismo acabas de comentar ahora mismo. Enar. Alba, bienvenida de nuevo. Muy buenas, Nuria. Atiendo a tu llamada de nuevo desde este espacio de Televisión Digital de Madrid, en el que a veces hablamos también con la hora feminista. Encantadas desde aquí, por supuesto. Bueno, interrumpo vuestra charla porque he hablado con la presidenta de Fundación Mujeres. Elena Valenciano nos ha hablado sobre violencia de género, pero lo ha hecho poniendo especial hincapié en un asunto muy importante, poniendo el foco en los y las menores que se ven afectados. Elena, podríamos decir que hay una parte de la violencia, en este caso, que se queda en un segundo plano cuando debería ser algo básico, que es la de los y las menores que están expuestos a esa violencia machista y que también la sufren. ¿Por qué parece que se nos olvidan? Bueno, esto ha ido por sus pasos, ¿no? Ha costado bastante que la sociedad reconociera la violencia de género como tal, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Ha costado mucho trabajo, eso era, sobre todo en el espacio de la pareja o expareja, que es la violencia más frecuente. Eso se consideraba un espacio absolutamente privado en el que la ley no entraba, ¿no? Porque era el territorio, digamos, doméstico de las relaciones personales. No digamos ya con los hijos y las hijas, ¿no? Que se consideran prácticamente propiedad también, ¿no? de los padres o de los ex maridos que son padres, ¿no? Así que ha ido por sus pasos y realmente yo creo que ahora estamos en el momento de ocuparnos especialmente de lo que llamamos la violencia vicaria y en general de la violencia que los niños y niñas sufren por el hecho de convivir con una madre muchas veces que sufre violencia por parte de su pareja. A veces la sufren los propios niños directamente, pero de manera constante y permanente en sus vidas la violencia está presente. Elena, ¿crees que se hace lo suficiente para reparar todo ese dolor, toda esa situación a la que se enfrentan de por vida por ser supervivientes de violencia vicaria los niños y las niñas? No, realmente no se hace lo suficiente, aunque se ha empezado a corregir un poco una laguna que planteaba la ley contra la violencia de género, aunque se hablaba de la violencia vicaria, pero realmente la aplicación de la ley dejaba al margen, ¿no? Por ejemplo, las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas, ¿no? Ahora ya esas mujeres son consideradas víctimas de violencia de género exactamente igual y por lo tanto pueden acceder a todos los programas y sistemas de reparación que existen. Pero aún así, una madre cuyos hijos son asesinados por su pareja o expareja probablemente presenta características muy particulares, ¿no? O sea, un trauma especial y por lo tanto habrá que habilitar mecanismos de reparación mucho más pensados, mucho más dibujados para esos casos concretos, ¿no? Igual que para los niños y las niñas. No se trata solamente de sacar a las madres del círculo de violencia, no digamos ya que han sido asesinadas. Se trata de atender especialmente las necesidades de esos niños y niñas. Y la única manera es estar cerca
de la familia o del núcleo familiar o de esos niños y niñas que han quedado enormemente desprotegidos y seguramente muy traumatizados. Es decir, que los rasgos generales de la protección a las mujeres víctimas de violencia de género están hechos, están dados, y ahora hay que asegurarse, primero, de que se aplica correctamente la ley, y segundo, que los mecanismos que hay que utilizar para acompañar a esas mujeres y a esos niños y niñas están funcionando. Pero también hay que cambiar la cultura patriarcal, ¿no?, que en el fondo es de la que somos todos y todas víctimas. Es decir, nosotras llevamos muchísimo tiempo, mucho antes de que se hablara de violencia vicaria, llevamos mucho tiempo diciendo que un maltratador no puede ser un buen padre. Y todo el sistema de protección de los menores tiene que tener en cuenta que no siempre un padre es un buen padre. Y todo eso es cambiar una cultura patriarcal apabullante, ¿no?, en la que todavía vivimos inmersos. Hablabas de esa cultura patriarcal de la que todas y todos somos víctimas, y en este sentido quiero preguntarte, Elena, antes de despedirnos, ¿qué responsabilidad crees que tenemos los medios de comunicación a la hora de informar y de prevenir sobre los estereotipos sexistas y, por tanto, también sobre la violencia que se ejerce sobre la mitad de la población, como son las mujeres? Sí, absolutamente. Tenéis una responsabilidad enorme. Y es más, yo diría que en gran medida los pasos que hemos podido dar en esta lucha, ¿no?, en esos pasos han sido decisivos los medios de comunicación, el trabajo de los medios de comunicación. No creo que hubiéramos podido hacerlo sin la complicidad, sin la ayuda, sin el compromiso de tantísimas mujeres periodistas en su momento y medios en general, ¿no? Así que tenéis una responsabilidad enorme y creo que es muy importante que se escuche a aquellas periodistas, a aquellas profesionales, a aquellos programas que tienen la especialidad, ¿no?, que saben de lo que hablan, no solamente que lo abordan de vez en cuando, sino que saben de lo que hablan, que hacen una pedagogía que es necesaria, ¿no?, para poder acabar con esta lacra tan terrible, ¿no?, que presenta nuestra sociedad y que a pesar de haber avanzado todavía sigue siendo un problema intolerable en cualquier sociedad decente. Así que tenéis un gran papel y yo desde aquí quiero agradecer todo el trabajo que se ha hecho en estos años y todo el que queda por hacer en adelante. Y desde aquí nosotras, Elena, te agradecemos que hayas querido participar y hablar para este espacio que es La Hora Feminista. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Pues aquí os dejo la entrevista que tuve la suerte de hacer a Elena Valenciano para que seáis vosotras las que la desgranéis en plató. Muchas gracias, Alba. Rosa, por alusiones. Qué importante dos términos que ha dicho Elena en su entrevista. Cercanía. Cercanía con las mujeres, cercanía con conocer realmente lo que está pasando, porque si no tienes ese punto de vista, luego no puedes hacer tu trabajo y cumplir con tu responsabilidad social de periodista, que es trasladar la veracidad, ¿no? ¿Qué nos falta cuando no estamos haciendo nuestro trabajo? Tú que sí que estás haciendo ese trabajo como periodista feminista, ¿no?, con esa perspectiva tan necesaria. Claro, yo creo que los medios de comunicación efectivamente tienen un papel muy importante en todo esto, y creo que hemos visto un cambio significativo en los últimos años, ¿no? Ya no se habla tanto de ha muerto, sino que han sido asesinadas, por ejemplo. Es un cambio que no es ninguna tontería, ¿no?, el lenguaje que utilizamos, cómo abordamos la noticia y demás. O como yo que por el libro, ¿no?, he investigado mucho más sobre violencia sexual, cómo se han tratado, ¿no?, desde los medios de comunicación, pues eso, las violaciones, en las que muchas veces se responsabilizaba más a la víctima, y lo han hecho, pensemos, ¿no?, en casos muy antiguos, como el de las niñas de Alcácer, por ejemplo, ¿no?, que se las criminalizó mucho por haber hecho autostop o porque esa noche iban a una discoteca. Se pone mucho el foco en las víctimas. Puede parecernos que esto es muy antiguo, porque pasó hace más de 20 años, pero, por ejemplo, en el caso de Diana Quer, que fue hace 3 días, también se puso mucho foco en ella, que volvía también de noche sola, se hablaba de una chica inmadura, que fumaba, se resaltaban cosas como de su vida privada que evidentemente no tenían nada que ver ni con su desaparición ni con su posterior asesinato, pero que los medios de comunicación enfatizaron. Incluso se iba a poner el foco en la madre. Yo recuerdo titulares que eran: las fiestas con hombres de la madre de Diana Quer enturbia la investigación. O sea, están poniendo el foco en la madre, dando a entender que de fiestas con hombres, que lleva una vida como si eso estuviera relacionado con el asesinato o la desaparición de su hija. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande.
Luego también en la construcción de los agresores, en cómo tratamos cómo hablamos de estos hombres machistas, de estos violadores o de estos asesinos, ¿no? Cuando ves titulares como monstruos, ¿no? Que los llaman monstruos. Yo recuerdo con el caso de la violación de San Fermines, era con La Manada, que claro, era un nombre muy jugoso, que se lo pusieron ellos mismos, pero que replicaron todos los medios, animalizándolos, ¿no? Digamos, quitándoles su humanidad para parecer que, bueno, que son, no son chicos normales, no son hombres normales, sino que son monstruos. Con el chicle también hablaban las 3 vidas del monstruo. Tendemos a patologizar a estos asesinos o violadores machistas, a decir que son monstruos, es decir, los alejamos un poco del resto de la sociedad, porque es una frase que recojo en el libro que nos dijo Nerea Barjola, que ella es también especialista en violencia sexual, que decía, porque la sensación es que si quitamos la manzana podrida del cesto, pues aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, separar a esos hombres, digamos, del resto y decir que son monstruos o que son enfermos mentales, nos hace parecer que no es un problema estructural como el que sufrimos, sino que son 4 locos, 4 chalados. Lo cierto es que esos 4 locos o chalados son hombres perfectamente integrados en la sociedad. Como veíamos en la violación de San Fermines, teníamos un guardia civil, teníamos un militar. Es decir, no se han escapado de un sanatorio mental. Entonces también tenemos que, desde los medios de comunicación, dejar de mostrar esa patologización de los asesinos, esa revictimización de las víctimas, esa culpabilización. Antes recuerdo la famosa sentencia de la minifalda, ¿no? Que se recogió también en todos los medios de comunicación. Pues todo eso, dejar de poner siempre el foco en la víctima, ponerla en los agresores, en los verdaderos culpables, y tratar las noticias como debería ser. Porque yo creo que se ha avanzado mucho, pero aún falta perspectiva feminista y de género en todo, en la justicia, pero también en los medios de comunicación, en la política. Este libro, la verdad es que es maravilloso, porque de una forma muy didáctica, pero yo creo que también eso es lo que hace falta, ¿no? La cercanía para explicar todo esto que pasa. Este libro es maravilloso porque te resume en 3 horas como mucho, te lo bebes, todo esto que pasa. Y ¿cómo desmenuzáis, ¿no? Ese lenguaje tan importante? ¿Qué es lo que ves cuando habéis entrevistado a víctimas? ¿Cuál es el relato de estas mujeres, ¿no? ¿Cómo os lo cuentan? ¿Desde dónde cuenta una víctima, o ya más bien una superviviente? Porque para hablar desde ese otro lado hay que haber dado el paso, ¿no? Pero ¿qué habéis encontrado de común en el relato de las víctimas de la violencia machista? En común todas, y creo que eso era lo que hacían, ¿no? A la hora de denunciarlo, lo que querían era que se les reconociera. Porque a veces esa reparación, ¿no? Esa reparación, sí, de la que hablamos, que es súper importante. O sea, a veces pensamos solamente desde el punitivismo, ¿no? De, bueno, pues más años, vamos a meter más años a estos hombres para que así... hay países donde directamente hay pena de muerte, como en la India, hay muchísimas violaciones. O sea, se ha demostrado que simplemente con aumentar las penas no se soluciona el problema, en este caso de la violencia sexual. Me temo que tampoco de los crímenes machistas, ¿no? De la violencia de género que recoge la ley. Sin embargo, lo que quieren todas estas mujeres, yo creo, tanto las víctimas de violaciones como las que sufren los malos tratos de su pareja, es que se les reconozca y se les repare ese daño, ¿no? Que haya una reparación social también, y que haya un reconocimiento, que me digan, mira, es que necesito que un juez me diga, es verdad, esto pasó así. Quizá porque tenemos también esa tendencia que hemos tenido hasta ahora, y por la que ha habido ese pacto de silencio, que no se hablaba, sobre todo en el caso de la violencia sexual, pero también en la de la pareja, porque uno iba a denunciar a la Guardia Civil y te decían, bueno, si hay un problema, vuelve a casa con tu marido, arréglalo, ¿no? Y tu marido a lo mejor el próximo que volvías la mataba. Entonces, bueno, pues lo que necesitan también es una reparación, un reconocimiento de que ese daño ha existido y que se le reconozca. Y sobre todo, yo creo que la mayoría cuando lo denuncian es, bueno, lo voy a denunciar para que este hombre vaya a la cárcel, no tanto para que esté tal, sino para que no se lo vuelva a hacer, para que otra mujer no pase por lo mismo que yo. Y creo que ese reconocimiento es muy importante, a nivel de la justicia y a nivel también social. Hablamos también con lo de los hijos, ¿no? Pues es un poco lo mismo. También hay que reconocer que esos hijos han sufrido y que tenemos que repararlo. Como sociedad estamos obligados a una reparación de cualquier víctima. Pues me vais a permitir que volvamos de nuevo con Alba al estudio, porque hemos querido hablar también con una mujer que sabe mucho qué es la violencia machista, porque ella lo ha tenido que padecer, y además tuvo también esa violencia vicaria con sus 2 hijos, y a raíz de eso y de su fuerza, porque yo creo que no hay mujeres más valientes que las mujeres que son maltratadas en el día a día, porque tienen que convivir con asesinos, con violadores, con maltratadores, con esos auténticos que parecen de puertas para afuera seres maravillosos.
Ella es María Martín, de La Voladera. Es una asociación granadina, pero que actúa a nivel nacional totalmente, y nuestra compañera Alba ha querido hablar con ella también para que nos cuente cuáles son los fallos sistémicos que hay a la hora de tratar y de reparar a estas víctimas. Alba. ¿Qué tal, Nuria? Encantada de aparecer de nuevo por aquí. Seguimos hablando de violencia de género y lo hacemos con un toque especial por la voz que vamos a escuchar ahora. María Martín, presidenta de la asociación La Voladera, nos ha contado esto. Lo primero que necesita una víctima es una buena asistencia jurídica, un buen abogado, una buena abogada. Porque de esa primera intervención del abogado o de la abogada que tenga, va a depender toda su vida, tanto la de ella como la de sus hijos o hijas, a lo largo de hasta que tengan la mayoría de edad. O sea, es vital que tengan una buena asistencia jurídica, que sea un profesional que sepa de lo que estamos hablando, que esté preparado en violencia machista y que sepa los tecnicismos y las triquiñuelas que hay que saber en la ley de violencia y de cómo funciona el sistema. Las víctimas lo que estamos demandando ahora mismo nosotras desde La Voladera, en la asociación, es que precisamente haya profesionales especializados en violencia machista. No cualquier abogado penalista puede llevar un caso de violencia machista. Tiene que tener una formación importante en violencia machista, tiene que saberse la ley, tiene que saberse todo lo que pasa, los intríngulis que pasan dentro del sistema, cómo funcionan los juzgados de violencia machista, cómo funcionan los equipos psicosociales, cómo funcionan las valoraciones, los valora. Si no sabes cómo funciona el sistema, es muy complicado que le dé una buena defensa. Tienen tiempo o no toman interés en las víctimas, se les pasan los plazos y a veces son problemas tan aberrantes que ya no tienen vuelta atrás. Hay puntos de inflexión en el que pueden decidir la vida de la víctima. Incluso se han dado casos de que por culpa de la mala gestión, la mala asistencia jurídica de los abogados, le hayan podido quitar hasta la custodia y dársela a los maltratadores. Pues me perdonáis, hay algunos medios sí lo hacéis bien, otros medios es terrible, porque ahora mismo nosotras hablamos de violencia mediática. O sea, hay casos que se están viendo en el que la víctima, por ser un caso excesivamente relevante, luego se interpone, o sea, se enjuicia tanto a la víctima como al maltratador. Entonces, la violencia mediática existe. El por qué se dice que una víctima, siempre que la asesinan, estoy hablando ya de los casos extremos de asesinato, no había denuncias previas. Eso es relevante de verdad, el que no había denuncias previas o había denuncias previas. No se preguntan los medios por qué no había denuncias previas antes. Y lo importante es que a la sociedad, a la opinión pública, le llegue claramente el concepto de qué es violencia machista. Y de que por qué a las mujeres nos asesinan por ser mujeres y nos maltratan por ser mujeres, ¿vale? Porque hay grupos políticos ahora mismo de extrema derecha que se están encargando de decir que la violencia no tiene género. Sí, perdón, señoras y señoras, la violencia tiene sexo, que es el sexo de que a las mujeres nos matan por ser mujeres. Qué importantes, qué necesarias las palabras de María. Os las dejo sobre la mesa. Enar, te quedas sin palabras cuando escuchas testimonios. Sí, y todo el cariño y todo el reconocimiento a María, porque es una gran luchadora y tiene muchísimo mérito lo que está haciendo, pero muchísimo, aprendemos muchísimo con ella y tiene una implicación extraordinaria con las mujeres. Bueno, a ver, yo en el mundo sanitario no se pueden hacer las cosas como cada uno quiera. Hay protocolos, hay guías de actuación, de buenas prácticas. Yo a veces tengo la impresión que los periodistas no tienen guías de buenas prácticas y se puede hacer mucha iatrogenia. Te aseguro que las hay. Yo soy autora de una de ellas. Pues da la impresión porque tanto en la práctica sanitaria, si no tienes formación, si no sigues un protocolo con todos sus pasos, haces lo que llamamos iatrogenia, haces daño, generas mal.
Entonces, la información es un arma muy poderosa que puede cambiar comportamientos, hacer pedagogía, cambiar actitudes o todo lo contrario, generar mucha toxicidad en la población y falsas creencias. Entonces, yo primero admiro mucho el trabajo de los periodistas y de las periodistas y veo que tienen que servir para muchas cosas, lo mismo informar de economía que de violencia, y no, porque los campos son muy complejos y tener formación y un concepto claro de las ideas no es tan fácil. Yo, a veces me entrevistan periodistas muy jóvenes y bueno, primero les digo, pero les cuesta introducir los conceptos y yo estoy de acuerdo con lo que decía Valenciano. Si no hubiese sido por los periodistas, no hubiese sido posible todo lo que se ha avanzado. Y a mí me gusta decir que la conciencia del derecho a una vida libre de violencia es muy reciente, pero muy reciente en la historia de la humanidad. Y hemos dado grandísimos pasos. Lo que pasa es que tenemos prisa porque nos va la vida en ello. Nos va la vida de las mujeres. Pero hasta hace muy poco era normal. Yo cuando empecé a estudiar la violencia, se me vinieron de golpe la vecina, la amiga de mi madre, muchas mujeres se me vinieron encima de mi cabeza. Que cuando yo era pequeña y oía, esta vez te has pasado, como le dijo mi padre a un vecino, me generaba mucho malestar, pero claro, no podía ponerle nombre. Y recuerdo que en el año, no sé si era el 97, en el primer congreso de informática de enfermería en Barcelona, primer congreso de informática de enfermería, me encontré con una compañera que habíamos estudiado juntas, estaba trabajando en un centro de salud en Las Minas, en Asturias. Las enfermeras siempre nos ponemos a hablar de los pacientes. ¿Y qué tal te va? Dice, pues estoy asustada porque vienen las mujeres a mi consulta con los ojos morados, Entonces cuando les pregunto qué es lo que ha pasado, pues algunas me dicen que el marido las ha pegado. ¿Y qué me dices? Yo también alarmada, ¿no? Y claro, la alarma fue mayor cuando se lo he comentado al médico y me ha dicho, no hay que hacer nada. Es costumbre de que los mineros pegan a las mujeres. Claro, aunque no tengas conciencia ni pongas nombre a las mujeres, esto siempre nos produce muchísimo malestar, muchísima rabia. Bueno, de la rabia hemos pasado a la hartura. Estamos hartas. Que esta es una idea también muy femenina, ¿verdad? Yo recuerdo a mi madre, estoy Fíjate, porque conlleva mucha carga de rabia, de ira, que luego las feministas sabemos retraducir. Y la rabia y la ira la hacemos resistencia, y lo hacemos persistencia, y lo hacemos sobre todo paciencia. Otra cosa no, pero paciencia. Porque no podemos estar y presencia en las reuniones, en cómo ponernos de acuerdo, en qué hacer. Y eso yo creo que sí que lo hacemos bien las feministas. Yo creo que las feministas hacemos bien nuestro trabajo. Ponemos el foco, ponemos la denuncia, salimos a protestar. Hemos hecho muchas conceptualizaciones. Es cierto que luego nos las cambian, porque hay mucho trilerismo en los léxicos y hay una auténtica guerra por los léxicos, porque sabemos que decir trabajo sexual remite a acciones y a políticas que si decimos explotación de las mujeres o violencia sexual. Entonces sabemos que nos van a cambiar las palabras, ¿no? Pero ahí estaremos para reconducirlo otra vez. Para volver a ponerlas en la mesa. Fíjate, Rosa, en esto que decía Enar, ¿no? que cuando ella escuchaba esas expresiones de su familia, se acordaba de esas madres, esa familia, pero ahora nosotras nos seguimos acordando con ese lema de hermana, yo sí te creo, porque nos siguen pasando las mismas cosas, pero donde hay una violencia machista y un retroceso en la juventud aún mucho más brutal. ¿Cómo reconducimos también todo eso? Porque aún más brutal, yo te diría que no, ¿eh? O sea, quiero decir, yo creo que no.
Lo que pasa es que tenemos la percepción de que sí, porque lo vemos, si antes no se veía. Es que antes estas mujeres iban y se lo contaban al médico, el médico le decía que eso era normal y de ahí no salía. Es decir, lo normal era ocultarlo. Todavía, claro, está el estigma, está la vergüenza y demás, pero yo creo que lo que pasa es que ahora, igual, cada vez que vemos las estadísticas, ¿no? Cada vez que sacan ya no son 5 violaciones las que, ya no son 4 violaciones al día, sino 5 las que se denuncian. Quiero decir, está habiendo más violaciones, o lo que pasa es que se está denunciando más. El hecho de visibilizarlos más, de poner el foco en algo que hasta entonces había estado oculto, puede dar la sensación de que hay más. Pero yo creo que lo que pasa es que es más visible. El problema quizá que ocurre ahora, que no pasaba en el pasado y con los jóvenes, es que ahora tenemos internet, tenemos los móviles con cámaras y todo se tiende a grabar o sea, el bullying, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora además si le dan una paliza a alguien lo cuelgan en YouTube y lo ve todo el mundo. Y antes, yo cuando iba al colegio, pues estas cosas existían, pero no se hablaba de ellas, no tenía nombre eso eran cosas de críos. Pues igual que la mujer que iba con el ojo morado al médico y el médico le decía, bueno, esto es normal, arréglelo con su marido, aquí no ha pasado nada. Un poco yo creo que al poner el foco y al destapar toda esa violencia, tenemos siempre la sensación de que hay más, pero yo creo que lo que pasa es que por fin la estamos sacando de debajo de las alfombras. Por fin se está haciendo limpieza. Yo creo que el problema con los jóvenes probablemente serán nuevas formas, porque el patriarcado ya sabemos que todo esto se reinventa con una facilidad, y entonces pues es verdad que hay nuevas formas de violencia, lo que hablábamos, ¿no? Es que ahora ya si violan a alguien, sufre alguien una agresión sexual y encima lo graban con el teléfono móvil. Esto no pasaba antes, es una doble de nuevo revictimización, es otro tipo además de violencia a la que se añade. Entonces eso sí que existe. ¿Que haya más? Yo creo que no es que haya más, sino que ahora es más visible, o que le hemos puesto el foco, que le hemos sacado un poco a la luz. Y eso para mí es positivo. O sea, que haya más denuncias, claro, crea alarma social, porque dices, madre mía, ¿cómo estamos? Sí, pero también es bueno que se denuncie. Y cuando hablaba la compañera de que, bueno, es relevante decir que no tenía denuncias previas, pues yo creo que sí, porque cuando tenemos un partido político que está haciendo un mantra de decir una y otra vez que hay denuncias falsas y denuncias falsas, lo que muestran los datos de violencia de género es que la mayoría de las víctimas que son asesinadas no habían puesto una denuncia previa a sus parejas. O sea, que decir que hay denuncias falsas cuando realmente lo que hay es muy pocas denuncias de toda la violencia que se sufre, pues yo creo que cae por su propio peso. Bueno, aparte de que las estadísticas que da siempre el Ministerio de Justicia están ahí, creo que es el 0,001%, es ridículo con respecto además a muchos otros delitos en el que hay muchísimas más denuncias falsas. Respondiendo a esa pregunta que hace también Rosa, ¿por qué no se denuncia? O sea, la gente no pone el contexto y no sabe por qué una mujer que está aterrorizada no es capaz de denunciar a su marido o a su pareja, porque está en esa tela de araña en la que se siente totalmente indefensa, se siente capturada, ¿no? Y eso, claro, por más que lo expliquemos, la gente no lo ve. Claro, yo creo que cuando los periodistas dicen no había denuncias falsas, que al final se hace como... Previas, perdón. Al final se hacen rituales que suenan bastante huecos cuando se da la información, ¿no? Y yo creo que deberían decir a continuación ¿y por qué no puso la denuncia? Esa es una tremenda pregunta, ¿no? Para lanzarle a la sociedad, para contrarrestar precisamente la idea de que ahora ya no se habla tanto, pero sí, porque no las protegen, porque las mujeres son las mujeres somos muy listas y sabemos muy bien protegernos y proteger a nuestros hijos. Entonces, cuando tú no tienes la garantía de que te van a proteger, pues no denuncias, porque es que te va la vida. Y este es un gran tema, este es un enorme tema. Por eso el Pacto de Estado logró, dentro de las 214 medidas, una de ellas era precisamente el título habilitante, que como todas las cosas tiene bastante precariedad en la puesta en funcionamiento. ¿Qué es el título habilitante? Pues la capacidad que tienen los profesionales, trabajadores sociales, médicos, de recoger y detectar las mujeres que están en violencia y sin poner denuncia tienen acceso a los escasísimos recursos, porque eso también hay que decirlo, que se nos llena la boca con que las mujeres van a ser ayudadas y no es así.
Las cifras son realmente bajísimas de las que acceden a las ayudas. Entonces, esta normativa del Pacto de Estado venía a salvar este hueco tan grande que nosotros teníamos también en el sistema sanitario, porque cuando se detectaba a una mujer en la consulta, había un protocolo y había que decir, esta mujer está en violencia. A continuación había que denunciar, porque eso lo decía la ley. ¿Qué pasaba? Pues que los profesionales no querían. Primero porque las mujeres no siempre quieren denunciar, en absoluto. Y porque para los profesionales también es un engorro ir a un juicio, testificar. Entonces, cuando evaluamos en el sistema sanitario por qué se detectaban tan pocas mujeres, no es que se detecten pocas, es que se anotaban pocas, precisamente por esto. Y en un intento de solucionar este problema, pues hicimos una consulta jurídica a los profesionales que trabajan en la sanidad y le dijimos, ¿cómo podemos salvar este escollo? Y nos dijeron, no, porque en el momento que tú escribes en el sistema informático que esta mujer está en violencia, a continuación tienes que denunciar. Incluso la violencia psicológica, porque claro, eso es la ley, ¿no? Bueno, poco a poco vamos avanzando. Una de las cosas que estamos pidiendo también siempre que nos reunimos con los responsables de las administraciones es esto, pasar a las mujeres, todas las mujeres desde los 15 años hasta los 80 años o los 90 años, que sabemos que van al sistema sanitario, porque una cosa que no se dice con suficiente fuerza es que la violencia siempre queda huella en el cuerpo y en la mente y produce muchísimo malestar. Y las mujeres van al sistema sanitario, todas. Y ahí hay muchísimas cifras de cuántas consultas, que son el doble que las mujeres que no sufren la violencia. En fin, ahí hay muchísimos datos que tenemos. Bueno, pues lo que pedimos es, pues nada, hacer 2 preguntas para detectar a las mujeres, que se llama un test de West, que está muy validado, y así, bueno, incluso no tendríamos que hacer las macroencuestas, que desde que tenemos los datos hasta que se visibilizan los datos, pues es que la situación ha cambiado. Así tendríamos datos reales. Hay algunas comunidades que ya lo han hecho, y lo que pasa que mover la rueda de las administraciones pues es muy difícil. Por ejemplo, hoy hemos tenido una noticia de la delegada de gobierno, Rosell, que a partir del 2022 se va a contabilizar a todas las mujeres asesinadas, que estaba en el Pacto de Estado. Pues han pasado 4 años de desarrollo del pacto y todavía no tenemos los datos reales. Se nos está acabando el tiempo, pasa muy rápido. Rosa, tú como periodista te voy a pedir que me hagas un titular un poco, ¿cómo ves el futuro de esta violencia y de este terrorismo? ¿Lo podemos pintar de un color más gris y menos negro o por dónde va a caminar? Yo espero que sí. Mira, yo creo que tenemos que ser optimistas, ¿no? Porque es verdad que queda muchísimo por hacer, pero creo que hemos avanzado también mucho en muy poco tiempo. Venimos de donde venimos también en España, venimos de una dictadura, venimos de un momento en el que evidentemente, pues como muy bien ha dicho Enar, lo que se recomendaba a la mujer es que volviera a casa con su marido y aquí no ha pasado nada, y creo que ahora estamos en un momento. Es verdad, cuando hablábamos de las denuncias, ¿no? ¿Por qué no denunciar a las mujeres? Efectivamente, porque no es lo mismo denunciar a alguien que te ha pegado por la calle o a tu jefe que a alguien con quien convives. Y que luego va a volver a tu casa, que a lo mejor es verdad que se lo lleva a la policía y le meten en el calabozo 2 días, pero le sueltan más cabreado aún y va a volver a su casa. Entonces es un tipo de violencia muy complicado. Pero yo, mira, entrevistamos a Marcela Lagarde y hablando también de... La gran maestra. Sí, la gran activista y política mexicana. Y hablando también un poco de este avance de la ultraderecha que está haciendo retroceder mucho de lo que ya se había conquistado, ¿no? Que pretenden estas políticas y acabar con las leyes y en fin, que han roto el pacto de Estado que había. Entonces lo miramos con preocupación porque están subiendo no solamente en España, lo estamos viendo en Polonia, lo estamos viendo en Hungría, lo hemos visto con Trump en Estados Unidos. Entonces le decíamos, es que este avance de la ultraderecha, y ella nos dijo, sí, pero cuidado, porque el feminismo está avanzando mucho más.
El feminismo también está avanzando en todas partes del mundo y creo que eso es con lo que debemos quedarnos, ¿no? Con que evidentemente sí hay una fuerte reacción patriarcal y reaccionaria y sigue habiendo mucha violencia, pero que también creo que cada vez hay más mujeres y más hombres, quiero creer, ¿no?, luchando en este mismo barco para acabar con todo esto. Entonces yo quiero ser optimista. Optimista. Rebeldía feminista siempre, ¿no? Creo un poco que sería y resistencia sobre todo, y paciencia e insistencia, y ahí vamos a estar. Yo, a tenor de los datos, yo soy muy optimista en mi vida, pero yo creo que vienen a por nosotras, y precisamente como el feminismo está tan potente, porque el feminismo es un internacionalismo, vamos a tener que rearmarnos mucho, porque la prostitución, la pornografía lanza un mensaje muy duro hacia las mujeres y las niñas. Vienen a por nosotras. ¿Hasta dónde vamos a tener la suficiente fuerza como para parar toda esta explotación reproductiva, toda esta explotación sexual, toda esta explotación laboral y doméstica? Está por ver. Pero los datos son tremendos, porque hay mucho dinero y hay mucho interés en que las mujeres no levantemos cabeza. Bueno. Pero ¿cuándo han sido buenos tiempos? Si es que desde la Revolución Francesa, ¿no? que le cortaron la cabeza a Olympe de Gaulle porque quiso hacer la declaración de la mujer y la ciudadana, siempre han sido malos, siempre hemos estado ahí, quiero decir, no es que sean peores que antes, estamos igual de precario y de mal, ¿no? Y siempre va a haber fuerzas con más dinero, con más poder, con más que nos van a querer silenciar, pero creo que la resiliencia que hemos mostrado, ¿no?, y la lucha y demás que llevamos en estos más de 2 siglos de feminismo, creo que, y por eso también viene a por nosotras, porque si no fuera importante el movimiento, si no tuviera fuerza, si no estuviera consiguiendo cosas, no le importaríamos a nadie. Entonces, eso también es una muestra de la fortaleza y de todo lo que hemos conseguido, que no se nos olvide. No se nos va a olvidar, y por eso aquí en La Hora Feminista no vamos a esperar, por eso se llama La Hora Feminista, porque ya está bien de esperar, y porque cada segundo que pasa es un segundo en la vida de muchas mujeres, de muchas niñas que no queremos que pase y que vivan lo mismo. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Rosa Márquez. Lo vuelvo a rematar, por favor, en Navidades ya, comprar este libro para que se agote, haya nueva publicación, nueva edición, porque se necesita leer. Cuando uno lee también abre esa vista, ¿no?, al otro mundo que necesitamos conquistar las mujeres, que muchas veces no nos quieren contar, pero que tenemos dentro. Enar, Álvarez, también muchísimas gracias, porque mujeres como tú pues han hecho ese trabajo y han allanado a que hoy estemos un poco mejor, y ojalá ese poco mejor peguemos el acelerón y sea lo antes posible. Y a todas vosotras y a todos vosotros, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en esta hora. Os dejamos aquí con el programa, pero como nos gusta decir todo el equipo que formamos parte de este maravilloso proyecto, os lo dejamos para que lo digiráis y para que lo penséis, pero sobre todo para que hagáis política y para que hagáis cambio en el hogar, en vuestras casas, porque es ahí donde comienza todo. Así que muchísimas gracias, y aquí nos despedimos en esta Hora Feminista.